Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a empezar el curso de programación en Python desde cero. Este curso va dirigido para aquellas personas que estén empezando una carrera en tecnología, ya sea ingeniería de sistemas, de software, de computación, etc. Asimismo, para las personas que estén estudiando cualquier otra ingeniería y tengan que ver la materia de fundamentos de programación en Python. También para las personas que ya saben programar en cualquier otro lenguaje y necesiten aprender a programar en Python. O para las personas que son de otras carreras y quieren cambiarse al área de la programación, o simplemente para las personas que tienen curiosidad sobre el tema, tienen curiosidad sobre la programación. Así que vamos a explicar lo que es Python. Y Python es un lenguaje de programación de alto nivel. ¿Qué quiere decir de alto nivel? Que es más amigable al usuario, es decir, que es más fácil de leer y escribir a comparación con un lenguaje de bajo nivel, el cual está más cercano al código de máquina, es decir, las instrucciones que entiende el computador. Entonces, los lenguajes de alto nivel están más lejanos al código de máquina y los lenguajes de bajo nivel están más cercanos al código de máquina, están más cercanos al hardware. Es por este motivo que aprender a programar con un lenguaje de alto nivel como Python es ideal, ya que nos abstraemos de conceptos de ciencias de la computación, mientras que en los lenguajes de bajo nivel nosotros tenemos que tener claros estos conceptos. Ahora vamos con los lenguajes interpretados y compilados. Python es un lenguaje interpretado. ¿Y qué quiere decir esto? Que traduce el código de Python a código de máquina en tiempo de ejecución. Línea por línea lo va traduciendo. ¿Y por qué se debe realizar esta traducción? Porque el código de máquina son las instrucciones que entiende el computador. Mientras que en los lenguajes compilados, nosotros primero debemos generar un archivo ejecutable, el cual contiene las instrucciones que entiende el computador. Y luego debemos ejecutar este archivo. En otras palabras, primero debemos compilar el código y luego lo ejecutamos. Entonces aquí nos damos cuenta que en los lenguajes compilados nosotros debemos realizar este paso adicional para visualizar los cambios en nuestro código. Entonces esto es una ventaja en los lenguajes interpretados, ya que para ver los cambios de mi código yo simplemente ejecuto el programa. Pero los lenguajes interpretados tienen una desventaja, y es que quien se encarga de realizar la traducción en tiempo de ejecución es el software llamado el intérprete, y el intérprete utiliza recursos de CPU, lo cual hace que los lenguajes interpretados sean más lentos que los lenguajes compilados. Pero Python, al ser un lenguaje interpretado, no significa que sea inútil. Python tiene muchas utilidades. Por ejemplo, se lo puede utilizar para el desarrollo de aplicaciones web desde cero con frameworks y librerías como Django y Flask. Asimismo, se lo utiliza mucho en lo que es la inteligencia artificial, el machine learning, la visión por computadora y las ciencias de datos. También se lo utiliza para el desarrollo de aplicaciones de escritorio y de videojuegos. Y también se lo utiliza para el desarrollo de scripts para la automatización de procesos repetitivos. Entonces tú puedes usar Python para muchas cosas. Tú te puedes especializar en alguna de estas áreas, pero para hacer eso primero debes entender las bases, y en este curso las vamos a ver. Así que ahora vamos a instalar Python y el IDE Visual Studio Code. Ok, entonces ¿cómo instalamos Python? Bueno, vamos al navegador en Google y escribimos Python. Y vamos a la primera página. En esta primera página nos vamos a la parte de Downloads. Y bueno, aquí los que tenemos Windows simplemente lo descargamos de esta manera. Si tienes Mac te vas acá. Okay, entonces vamos con eso. Aquí se está descargando y bueno, yo ya lo tenía el archivo, así que lo abrimos. Entonces te va a salir esta pantalla y lo que vamos a hacer es darle en Customize Installation. Vamos aquí y bueno, podemos desmarcar la documentación. pip sí tenemos que instalarlo, que es el manejador de dependencias de Python. Okay, con esto podemos instalar librerías en Python. Esto de aquí lo vamos a desmarcar también, que no lo vamos a estar utilizando. Y PyLauncher, Python Test Suite sí lo vamos a estar marcando, y también esto. Okay. Y bueno, vamos a poner Next. Aquí vamos a marcar Install Python para todos los usuarios. Y también esto importante, ¿no? Agregar Python a las variables de entorno. Okay, esto aquí nos sirve para poder ejecutar scripts de Python en cualquier parte de las computadoras. Okay. Y con esto vamos a instalar. Esto puede tomar algún tiempo. Le vamos a dar en zip. Okay, te va a decir que
Si la aplicación requiere los permisos, tú le dices que sí. Y bueno, esto va a tomar un tiempo. Voy a adelantar el video. Ok, entonces ya tenemos instalado Python, ¿no? Aquí lo dice. Vamos a cerrar esta ventana y vamos a probar si lo tenemos instalado. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que abrir una terminal, un cmd. Vamos aquí a la barra de búsqueda y escribimos cmd, que es el símbolo del sistema. Y aquí, bueno, vamos a hacerlo más pequeño. Vamos a escribir el comando python-version. Y vemos que ya tenemos la versión de Python instalada, ¿verdad? 3.12.3. Asimismo, vamos a ver la versión de pip. Y bueno, aquí tenemos la versión de pip instalada. Y bueno, ¿para qué me sirve pip? Pip me sirve para instalar librerías en Python, ¿no? Entonces Python viene con funcionalidades integradas, pero con pip nosotros podemos instalar funcionalidades adicionales. Por ejemplo, para el desarrollo web podemos instalar con pip de Django, ¿okay? Ahora vamos a probar el intérprete de Python. Simplemente escribimos la palabra Python y aquí vemos que ya entramos al intérprete de Python. Y vamos a hacer una suma, por ejemplo. Y bueno, aquí tenemos un 10, ¿no? ¿Verdad? Con un print nosotros mostramos en consola algún dato, ¿verdad? En este caso estamos mostrando un 10. ¿Okay? Vamos a ver. También podemos imprimir el hola mundo. Y aquí lo tenemos, ¿no? Pero nosotros podemos trabajar de esta manera con Python. Es una manera, pero lo ideal es trabajar con un IDE. ¿Qué es un IDE? Es un entorno de desarrollo en el cual yo puedo programar. Entonces, ¿cuál es el IDE que vamos a estar utilizando? Vamos a utilizar Visual Studio Code. ¿Okay? Para Python también se puede utilizar PyCharm, ¿okay? Pero Visual Studio Code es un poco más ligero y para mí es excelente. Para mí es un muy buen IDE con el que puedes estar trabajando. No hay problema si tú utilizas PyCharm, no hay ningún problema, tú también puedes usarlo, pero en estos videos vamos a estar utilizando Visual Studio Code. ¿Okay? Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a...? Bueno, ya fuimos a Visual Studio Code, la página, y vamos aquí, ¿no? Download for Windows. ¿Okay? Y aquí ya se descarga automáticamente, ¿no? ¿Okay? Entonces aquí ya tengo el archivo ejecutable, ¿no? Le vamos a dar clic. Y nos va a aparecer esta ventana, ¿okay? Nosotros simplemente vamos a darle en aceptar el acuerdo. Vamos en siguiente. Aquí, bueno, es para guardar el Visual Studio Code también en esta carpeta. Yo en este caso lo voy a guardar. Vamos en siguiente, ¿okay? Bueno, dice que esta carpeta existe, pero vamos a instalarlo, ¿no? Si tú no has instalado Visual Studio Code, no te va a salir eso. Acá, ahora pongámosle en siguiente también aquí. Y en esta parte, bueno, yo le voy a crear un acceso directo en el escritorio y agregar la acción abrir con code al menú contextual de archivo de explorador de Windows. Esto de aquí también, esto de aquí es útil. Vamos a ver qué más. Sí, es todo esto que vamos a marcar. ¿Okay? Agregar el pad también y registrar code como editor para tipos de archivos admitidos. Vamos a siguiente y le damos en instalar. Esto de aquí también puede tomar un tiempo, depende de tu velocidad de internet también. Así que vamos a adelantar el video. Y ya tenemos instalado Visual Studio Code. Así que vamos a darle en ejecutar Visual Studio Code. Ponemos finalizar. Ok, entonces aquí ya tenemos Visual Studio Code, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a crear una carpeta aquí en Open Folder, ¿verdad? Nos vamos aquí y vamos al escritorio. Vamos a crear una carpeta. Vamos a ponerle curso. Y dentro de la carpeta, bueno, le doy en seleccionar carpeta. Okay, entonces aquí ya tenemos esto. Vamos a hacer un poco más grande la pantalla, ¿verdad? Y en este botón vamos a agregar un nuevo archivo de Python, por ejemplo curso.py. Okay, los archivos de Python terminan con la extensión py. Okay, entonces aquí vamos a hacer el print del hola mundo.
Para esto, ¿qué es lo que yo debo hacer para ejecutar un script de Python? Es decir, un archivo de Python. Yo vengo aquí, le doy clic derecho y le doy aquí Open in Integrate Terminal. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Estamos abriendo una terminal de Visual Studio Code. Ok, y aquí ya tenemos la terminal. ¿Cómo vamos a ejecutar el script? Simplemente escribimos la palabra Python y luego curso.py. Y aquí vemos que ya nos devuelve el hola mundo. ¿Okay? Entonces, estos son los pasos para empezar ya a programar en Python. En el siguiente video vamos a estar explicando lo que son los tipos de datos. Muchas gracias.